Bien, jóvenes, señoritas, continuando con nuestro avance, vamos a avanzar ahora nuestro siguiente tema que es movimiento parabólico. El movimiento parabólico se denomina así porque ya su gráfico se enfoca en lo que es, ¿sí?, una parábola, ¿no? Podemos ver aquí en el cuadro que la trayectoria que vaya a realizar, a esta le denominamos parábola, ¿sí? Nos damos cuenta, una curva que tampoco es bien circular, nos damos cuenta, a eso le denominamos parábola, ¿listo? El movimiento parabólico se denomina también así porque en física lo analizamos, como en el anterior tema, ¿ya?, desde dos puntos de vista. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, en el eje horizontal, nos estamos dando cuenta, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? A ver, movimiento rectilíneo uniforme, recuerdan, ¿sí?, que mencionábamos que era cuando la velocidad se mantiene constante. Nos fijamos aquí en nuestro gráfico, si nos fijamos, ¿ya?, en este eje, en el eje X hay una flechita, ¿sí? Nos fijamos, ¿ya? Esa flechita, la que está recta en el eje horizontal, no cambia, todo el tiempo se está manteniendo lo mismo, ni siquiera desaparece. ¿Nos damos cuenta? Por favor, tomen en cuenta eso porque para los ejercicios necesitamos, ¿listo? Entonces, por eso decimos que se mantiene constante. Analizamos como velocidad constante. En cambio, en el eje Y, ¿sí?, movimiento vertical, ya hay un cambio o ya empieza a variar. Si nos damos cuenta, empieza, ¿no?, con un tamaño, desaparece y luego se va hacia abajo, ¿no? A ese le denominamos el eje Y, bueno, la componente en el eje Y, ¿sí? Pues lo estamos analizando de dos maneras. Y obviamente la otra que está en la trayectoria, resultado de las dos. Esa obviamente, si nos damos cuenta, ¿ya? Primero al subir, ¿no?, va disminuyendo, luego otra vez empieza a crecer. A eso le denominamos entonces el movimiento parabólico. No se olviden, al igual que en el anterior tema, en el eje X va a tener velocidad constante, pero ya en el eje Y va a empezar a variar. Ya utilizamos la fórmula de variado. Bien, ya tomando o haciendo un estudio detallado de lo que es el movimiento parabólico, vamos a tomar en cuenta las siguientes características. Uno, la velocidad con la que se dispara, ¿no? Que estaba aquí, justo en el momento en que se dispara, a eso le denominamos la velocidad inicial, ¿ya? Otro, velocidad en X, ¿sí? Como hace rato mencionábamos, si se fijan, todo el tiempo ya lleva el mismo tamaño. Bueno, aquí tal vez no se nota mucho, pero todo el tiempo lleva el mismo tamaño, Bx, ¿sí? ¿Nos damos cuenta? Bien, luego tenemos la velocidad en Y, en el eje Y, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el eje Y? Si nos damos cuenta, empieza grande, luego empieza a disminuir. La parte más alta, velocidad en Y, desaparece, pues estamos diciendo que vale 0. Y luego ya vuelve a aparecer, pero con la flechita señalando hacia el lado de abajo. A esta flechita nosotros le denominamos vector, a todas las flechas, ¿ya? Vuelve a disminuir, bueno, pero en lugar de disminuir la velocidad va aumentando hasta llegar al piso, ¿no? Va creciendo en tal caso. ¿Nos damos cuenta? Después, ya habíamos analizado la velocidad en Y, la velocidad inicial en Y, les mencionaba, ¿no?, que está justo en el inicio. Luego tenemos el ángulo. Obviamente, la velocidad inicial al salir posee un ángulo, ¿no? A eso le denominamos nosotros dirección, el ángulo de disparo. Y al ir pasando en la trayectoria, el ángulo ya va cambiando también, ¿nos damos cuenta? Aquí ya va disminuyendo, en cierto punto en la parte más alta desaparece el ángulo y luego se va invirtiendo. ¿Nos damos cuenta? ¿Ya? A eso le denominamos la dirección o el ángulo de disparo. Tenemos el alcance máximo. ¿Qué va a ser el alcance máximo? Lanzamos, en tal caso, nuestra proyectil
El alcance va a ser desde donde se ha lanzado, pero ya considerando el eje horizontal, hasta donde ha llegado, siempre tomando en cuenta el mismo nivel. Digamos que este es el suelo, ¿no? Al mismo nivel. A eso le llamamos nosotros el alcance máximo. ¿Hasta dónde va a llegar? Quiere decir. Luego tenemos otra característica que es la altura máxima. ¿Qué va a pasar en la altura máxima? Vamos a analizar hasta la parte más alta. Si nos damos cuenta, al ir viajando nuestro proyectil, llega hasta allí, ¿no? Sube hasta la parte más alta y luego ¿qué va a pasar? Va a volver a bajar. Esa parte, cuando llega a la parte más alta, nuestro proyectil, medido desde el suelo hasta esa parte, le denominamos la altura máxima. ¿Listo? Altura máxima que nosotros lo estamos representando con H max. Aquí está con minúscula, ¿no? H max. Luego tenemos el tiempo de subida. ¿Qué va a ser el tiempo de subida? El tiempo que va a tardar en llegar hasta la parte más alta. A eso le denominamos tiempo de subida. Y luego tenemos el tiempo de bajada, T sub B. El tiempo de bajada. ¿Estamos dando cuenta? Esas entonces son las características que tenemos en el movimiento parabólico. Ay, me estoy olvidando de un tiempo. El tiempo de subida más el tiempo de bajada se denomina el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Listo? Aquí también tenemos la misma gráfica con los otros detallitos, ¿no? Bueno, los mismos detalles. Tal vez el ángulo aquí, ¿ya? Aquí teníamos un ángulo, al otro lado ya es distinto, ¿no? Va en el otro sentido. Tenemos el tiempo de subida, el tiempo de bajada hasta que se estrella, siempre tomando en cuenta el nivel, ¿ya? Y otro detalle también, esto por favor no se vayan a olvidar. Cuando tenemos la velocidad inicial, digamos, este de aquí, ¿no? Para hallar cuánto vale o, como ya hemos dicho, el principio de independencia en el anterior tema, ¿recuerdan? ¿Ya? Este vector o esta flecha B0 se va a descomponer en dos, una que le vamos a denominar Bx, que siempre se mantiene constante, y la que va a ir cambiando, la velocidad, si está en el punto cero, donde empieza, le denominamos velocidad inicial en Y. Para hallar estas componentes, se les dice, ¿ya? Para hallar las componentes, vamos a utilizar, ¿ya? Estas fórmulas. La velocidad en X, esta de aquí, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? En sus calculadoras se van a fijar, tienen esto mismo, ¿no? Cos. Al otro lado, en el eje vertical, tenemos la velocidad inicial en Y. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo vamos a calcular ese componente? En base a lo que es la velocidad inicial, va a ser igual a la velocidad inicial por el sen del ángulo. Sin, en sus calculadoras van a ver esta sin. Y procuren de que esté en modo de eje. En el anterior capítulo ya les había mencionado que tiene que estar en modo de eje. Entonces, así hallamos las llamadas componentes de los vectores, de velocidad de salida o en cualquier punto. Ahora bien, para resolver movimiento parabólico vamos a manejar las siguientes ecuaciones, ¿ya? Estas que ya conocemos, como se mantiene constante, la distancia va a ser a velocidad por el tiempo, ¿no? Eso en el eje X, no nos olvidaremos, ¿no? La componente en el eje X. Velocidad X por el tiempo, la fórmula que conocemos, X vete, porque es movimiento constante. Para el eje Y vamos a manejar las cuatro ecuaciones, ¿no? Aunque aquí estamos mencionando las tres que son más importantes, ¿ya? Para caída libre, nos damos cuenta. ¿Ya? La altura máxima. ¿Cómo vamos a hallar la altura máxima? No se olviden, hasta llegar a la parte más alta. Vamos a tener la velocidad inicial de salida, ¿sí? Al cuadrado por el sen al cuadrado del ángulo, dividido entre 2 veces la gravedad. El tiempo de subida o también el tiempo de bajada, ojo, tomen en cuenta eso. El tiempo que va a tardar en subir va a ser el mismo tiempo que va a tardar en bajar, ¿ya? Tiempo de subida, ¿a qué va a ser igual? O el tiempo de bajada, a la velocidad inicial por sen del ángulo dividido entre la gravedad.
El tiempo de vuelo, obviamente, puede ser 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, ¿no? ¿Cuánto va a ser eso? Eso quiere decir de toda la trayectoria, ¿no? ¿Cuánto va, o cómo vamos a calcular el tiempo de vuelo? Va a ser 2 veces la velocidad inicial por sen del ángulo dividido entre la gravedad. Lo propio, para hallar el alcance horizontal, tenemos esta fórmula, va a ser velocidad inicial al cuadrado por sen del doble ángulo. Digamos que esto valía 30, si es doble va a valer 60, ¿no? Eso nos está mencionando. Dividida entre la gravedad. Y la ecuación de la trayectoria, esto nos sirve para hallar la altura en cualquier punto, ¿ya? En cualquier punto y también para hallar distancias, ¿no? En el eje X en cualquier punto. Para eso nos sirve la ecuación de la trayectoria. Vamos con un primer ejemplo, ¿no? Nos menciona que un proyectil es disparado con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. Estoy sacando a la vez mis datos, ¿ya? Formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Ya tenemos que tomar en cuenta, se forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Lo que queremos hallar, la componente vertical y la horizontal de la velocidad en el inicio. Ojo, ¿no ve? Tenemos que hallar, entonces, inciso A, la velocidad inicial en X, es lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos están dando la velocidad inicial, queremos hallar la componente en X y la componente en el eje Y. Otro, la altura máxima, esto, hasta dónde llega. Otro, alcance máximo, ¿no? Alcance máximo hasta dónde va a llegar, ¿no? Tal como estamos viendo aquí, hasta dónde se estrella. Y finalmente la velocidad que tiene en la altura máxima, aquí arriba. A ver, empezaremos entonces con nuestra resolución. Vamos a descomponer, ¿no? Aquí tenemos nuestra velocidad inicial, si se han dado cuenta, estamos trasladando rectas, ya perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Cuando se crucen, esta valga 90 grados, ¿no? Entonces, nos dice que tiene un ángulo al que estamos llamando alfa, no es la letra A, es alfa, la cual vale 45 grados. Para hallar las componentes, lo vamos a hacer por medio de este método que ya les había mencionado, ¿no? Velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de tita, bueno, eso dice la fórmula, en este caso va a ser alfa, y la de Y va a ser igual a velocidad inicial, ¿ya? La que está saliendo, la de salida, por el sen de alfa también tendrá que ser, ¿no? Bien, si se fijan, este vector de color rojo sería mi componente en el eje X, la velocidad inicial en X. ¿Cómo voy a calcular eso? Tomo en cuenta la fórmula, ¿no? Velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por coseno de alfa, que vale 45, y reemplazamos nuestros datos. ¿Cuánto vale la velocidad de salida inicial? 400 metros sobre segundo, por el coseno de 45. Este resultado me da 282.84. ¿Y qué me queda de unidad? Metros sobre segundo. ¿Estamos dando cuenta? Listo, ya tenemos entonces la componente en el eje X. Vamos con la componente en el eje Y, ¿sí? La de color verde, lo estamos haciendo de color verde. Esa es la componente en el eje Y. De la misma manera, pero ya vamos a ir, ya no con coseno, ahora va a ser con sen, ¿no? De alfa, que para nosotros vale 45. Velocidad, entonces, ¿cuánto vale? 400 metros sobre segundo por sen de 45, ¿no? Introducimos estos datos a la calculadora y me da mi resultado. ¿Cuánto equivale entonces? Si se dan cuenta, bueno, en este caso tiene el mismo valor que el otro, ¿no? No siempre va a ser igual. 282.84 metros sobre segundo. Ese había sido entonces su valor. Ya tenemos resuelto nuestro inciso A. Vamos ya al inciso B. ¿Qué es lo que nos piden hallar en el inciso B? Es la altura máxima, H máxima, ¿no? ¿Cuánto va a valer H máxima? Empezamos a hallar con nuestra fórmula, ¿no? Recordaremos que nos dice la fórmula, que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por sen al cuadrado del ángulo,
¿ya? Dividido entre 2 veces la gravedad. Reemplazamos por números porque conocemos todos estos datos, si nos damos cuenta, ¿no? 400 metros sobre segundo al cuadrado por 100 al cuadrado de 45 por 2,98. 2 por 98. ¿Nos damos cuenta? ¿Ya? Esta parte del 100 cuadrado de 45, para introducir a la calculadora lo van a introducir así. 100 de 45, ¿ya? Pero previo a eso abren el paréntesis, 100 de 45. Si aquí se abre un paréntesis, cierran, ¿no? Y fuera de ese paréntesis cierran otra vez. Y recién elevan al cuadrado. Así debo introducir este dato que dice 100 cuadrado de 45. Por favor, tomen en cuenta. Esa es la manera para denotarlo, ¿ya? Bien. Y la parte de abajo igual, para introducir a la calculadora, si quiero introducir todo directo, abro el paréntesis, multiplico 2 por 9,8 y cierro el paréntesis, ¿no? Esta línea es la división, no me debo olvidar. Bien, saco mi resultado y me va a salir 4081,63. En cuanto a las unidades, ¿qué es lo que me ha quedado arriba? Metro sobre segundo. Este cuadrado va a afectar a todo. De eso tengo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. No hay más unidades. En la parte de abajo, ¿qué tengo? Metro sobre segundo al cuadrado. Aquí, ¿qué voy a aplicar? La llamada extremos y medios, ¿no? ¿Qué tengo en extremos? Los extremos van arriba, metro cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Qué tengo en medios? Segundo al cuadrado por metro, ¿no? ¿Quiénes se van a poder ir aquí? Este cuadrado con uno de los metros y como aquí tengo segundo al cuadrado, con este segundo al cuadrado, igual se va, ¿no? ¿Qué me queda entonces? Que la altura máxima había sido 4081,63. ¿Qué cosa es lo que me ha quedado? Simplemente metros. Y eso estoy anotando aquí, ¿no? Bien, vamos a hallar ahora lo que es el alcance máximo, ¿sí? Bien. El alcance máximo, ya hemos denotado, es todo hasta dónde va a llegar o alcanzar nuestro proyectil. Si nos damos cuenta, a ese nosotros le estamos llamando X máximo. ¿Cómo vamos a hallar X máximo? Igual, de la misma manera, ¿no? Nos fijamos la ecuación X máximo aquí es igual a velocidad inicial al cuadrado por sen doble de alfa, ¿ya? En la ecuación dice tita, ¿no? Pero en este caso vamos a manejar alfa por sobre la gravedad, ¿ya? Reemplazamos nuestros datos, ¿listo? 400 al cuadrado por sen de doble, dice, ¿no? Abro paréntesis, 2 por 45, cierro paréntesis, dividido entre 9,8. Ese resultado, ¿ya? Me da 16.326,53. Aquí que voy a aplicar nuevamente para las unidades extremos y medios. Los extremos van arriba y los que son medios, segundo cuadrado por metro, van abajo, ¿no? ¿Quiénes se van a poder ir aquí? Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y este cuadrado con el metro. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué es lo que me queda como resultado? 16.326,53 metros. ¿Ya? Ya tenemos entonces nuestra altura máxima. Vamos con el último inciso, que nos dice hallar la velocidad en la altura máxima. ¿No? No nos olvidemos, ¿ya? Que la altura máxima es hasta la parte más alta donde va a llegar, ¿no? ¿Cuánto va a ser la velocidad en la altura máxima? Eso es lo que nos piden hallar, ¿no? Pero si recordamos, ¿ya? Empezamos a recordar que les había mencionado cuando estaba dando el concepto, que cuando llega aquí, ya la componente en el eje Y va disminuyendo, ¿no ve? Aquí tenemos una cierta magnitud, aquí va disminuyendo más, hasta que en la parte más alta desaparece. Y no ocurre así lo mismo en el eje X, ¿no? En el eje X todo el tiempo se mantiene la velocidad constante. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Que la velocidad va a ser igual a la velocidad en el eje X, ¿no? Pero
Como es velocidad constante, si recuerdan, ¿no? Como es velocidad constante, podemos utilizar la ecuación que ya conocemos, x bt. Pero en este caso, ¿qué va a ser x? Vamos a considerar x máxima del total, ¿ya? Que ya tenemos, por la velocidad en x que todo el tiempo se mantiene constante, por el tiempo de vuelo. Si analizamos aquí, ¿qué conocemos? X máxima, ¿no? Esto conocemos. B en X conocemos, no conocemos B en X, ¿no? Bueno, conocemos también B en X, ¿no? O no conocemos, ya. Conocemos también, pero no lo vamos a mencionar, aunque ya hemos hallado hace un momento. Es otra manera de hallar aquí el resultado, ¿sí? Luego les voy a dar una pauta para que se ubiquen que ya habíamos hallado la velocidad en X, ¿ya? Por el tiempo de vuelo. Ya digamos que no conocemos la velocidad en X, por el tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué cosa tengo que hallar? El tiempo de vuelo. Sería mi incógnita. ¿Para qué? Para hallar la velocidad en X. Empezamos a hallar el tiempo de vuelo. No nos olvidemos que el tiempo de vuelo es todo lo que va a tardar en recorrer desde que inicia el proyectil en salir, ¿no? Hasta llegar, bueno, en este caso a su punto final, ¿no? Siempre y cuando sea en el nivel. Puede pasar otros casos, pero eso es lo que estamos analizando ahora. ¿Nos damos cuenta? ¿Ya? Ese era el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo viene dada por la fórmula 2 veces la velocidad inicial por sen de alfa, en este caso, ¿ya? Dividida entre la gravedad. Reemplazamos nuestros datos, ¿no? Y tenemos, entonces, a ver, aquí nuevamente, no se olviden, aplicamos extremos y medios, ¿ya? Introducimos nuestros datos, 2 por 400 por sen de 45 dividido entre 9.8, ¿ya? Eso nos da 57.72. Aplicamos extremos y medios, metro por segundo al cuadrado, segundo por metro. ¿Quién se va a ir aquí? Los metros. Y obviamente aquí tengo un segundo, con uno de estos segundos se va y me queda simplemente el segundo. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es 57.72 segundos, ¿ya? Reemplazamos eso en la ecuación de la velocidad, ¿sí? ¿De dónde está saliendo esta ecuación? De aquí, no se olviden, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Despejar lo que es la velocidad en X, tomando en cuenta a propósito que la velocidad en X va a ser la misma velocidad B. ¿Nos damos cuenta? ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿qué estoy despejando? Simplemente la velocidad en X. Como vale lo mismo, le estoy llamando simplemente B. Esto va a ser igual a X máximo. ¿Quién me perjudica? El tiempo de vuelo. Como está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Reemplazo mis datos y me da de resultado 200.86 metros sobre segundo. Listo, ya hemos resuelto nuestro problema. Si ustedes se han dado cuenta, esta última velocidad hemos hallado también en el inciso A, ¿no? Cuando nos pedían la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Qué habíamos dicho del eje X? Que la velocidad todo el tiempo se mantiene constante. O sea, ya estamos haciendo un paso por demás, ¿no? Claro que no es por demás porque ya están entendiendo el tema. Sin embargo, ya lo hemos hallado, ¿sí? En el inciso A pueden ir a recordar si quieren, ¿ya? Por medio de esto habíamos hallado, ¿no? No se olviden, en el eje X, la velocidad todo el tiempo se mantiene constante. Y no así en el eje Y. En el eje Y ya va a variar la velocidad, ya no va a ser lo mismo. ¿Listo? Entonces, esa había sido la velocidad en la parte más alta, que vale lo mismo que en el eje X. Bien, vamos con un último ejercicio que nos habla de un mortero que se dispara un proyectil bajo un ángulo de 45 grados y con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. El tanque avanza dirigiéndose hacia el mortero, que se encuentra a 56.56 metros del blanco, ¿ya? El blanco viene siendo la parte donde va a llegar, ¿no? El proyectil. ¡Pum! Aquí llega y va a explotar el proyectil, ¿no? Está a una distancia de 56.56 a la que le estamos llamando, como esto es el recorrido del tanque, estamos llamando la distancia del tanque,
¿ya? ¿Qué velocidad debe considerar del tanque para que el mortero dé en el blanco? O sea, en esta parte donde dice X, ¿no? Si el tanque se encuentra a 1056 metros del mortero. Ojo, aquí nos están dando un detalle. Considere la gravedad, dice, sabemos que es 9.81, ¿no? Nosotros 9.8 trabajamos, pero aquí nos piden trabajar con 10 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, veamos qué ocurre, ¿no? Bueno, ya se ha retrasado un poco el gráfico, ¿ya? Pero si nos fijamos, ha llegado el tanque, ha salido el proyectil, ha dado justo en el blanco. Pero justamente queremos saber qué distancia ha sido la que ha recorrido el tanque, bueno, más bien con qué velocidad, para que el proyectil pueda dar en el blanco y así el tanque pueda explotar, ¿no? Empezaremos entonces con nuestra resolución, ¿no? Sacamos nuestros datos y lo único que queremos hallar es la velocidad del tanque. Bien, si analizamos el tanque, ¿ya? Vemos que se mueve de manera constante, ¿no? Tiene una velocidad constante, a una sola velocidad. Eso es lo que nos menciona el problema, ¿ya? Por lo tanto, como es constante, vamos a trabajar con esta ecuación. X del tanque va a ser igual a la velocidad del tanque por el tiempo. ¿Con qué datos contamos? Solamente conocemos la distancia que va a recorrer el tanque. ¿Qué queremos hallar? La velocidad del tanque. ¿Conocemos el tiempo que va a tardar en recorrer el tanque? No, por el momento no conocemos, ¿no? ¿Ya? De aquí estamos despejando lo que nos interesa, la velocidad del tanque. El tiempo que está multiplicando ha pasado a dividir. Como tenemos allí dos incógnitas, ¿ya? La vamos a llamar la ecuación 1. No conocemos el tiempo, ¿no? Tenemos que ir entonces en busca del tiempo. Pero si nos damos cuenta, jóvenes señoritas, ¿ya? El tiempo que va a tardar en llegar este proyectil al blanco, ¿ya? Tiene que ser el mismo tiempo que va a tardar en llegar el tanque hasta aquí, ¿no? Al punto de encuentro que viene siendo el punto, el blanco, ¿no? Bueno, está amarillo, pero es el blanco, le dicen, ¿no? A ver, si nos fijamos, ya se los he hecho los tiempos ahí, ¿no? ¿Se han dado cuenta? El tiempo que ha tardado en pasar del tanque es el mismo tiempo que ha tardado en llegar el proyectil. De allí que sacamos que el tiempo T, que viene siendo el tiempo de tanque, va a ser igual al tiempo de vuelo del proyectil. Entonces vamos a hallar, ¿qué cosa? El tiempo de vuelo, ¿no? Ya que con el tanque no podemos hallar más, nos vamos al proyectil. El tiempo de vuelo, que ya estamos llamando el tiempo T, ¿no? El tiempo para el tanque, va a ser 2 veces la velocidad inicial por el sen del ángulo, que vale 45, dividido entre la gravedad. Reemplazamos nuestros datos, 2 por velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? En este caso estamos hablando del proyectil. 2 por 100 de 45, dividido entre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ese resultado me da 14.14, ¿no? Y aquí ya podemos nuevamente utilizar lo que son los extremos y medios. Por lo tanto, el tiempo nos da 14.14, los extremos van arriba, los medios van abajo. ¿Quiénes se van? Metro con metro. Y uno de estos segundos con el cuadrado. El segundo ha quedado arriba, ¿no? No ha quedado abajo. Y ahí que tenemos que el tiempo es 14.14. Pero ¿para qué hemos hallado este tiempo? Para reemplazarlo en la ecuación 1. Aquí está nuestra ecuación 1, ¿no? B del tanque es igual a X del tanque, que ya conocemos, la que va a recorrer hasta el punto donde va a ser la explosión. Y lo dividimos entre el tiempo, ¿no? ¿Nos damos cuenta? Ya, reemplazo mis datos entonces. X del tanque, 56.56 metros dividido entre el tiempo, pero el tiempo vale 14.14. Ese resultado me da 4 metros sobre segundo. No hay nada que simplificar y la velocidad se mide en estas unidades. ¿Listo? Entonces hemos hallado nuestra velocidad del tanque.
Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos terminado lo que viene siendo movimiento parabólico. Si nos damos cuenta, es el complemento simplemente de lo que habíamos hecho en el anterior tema, ¿sí? Tomando en cuenta el principio de independencia, ¿no? Analizando lo que es el eje X y el eje Y. Si ustedes no pueden, no resuelven los ejercicios, nunca van a saber si pueden o no pueden. Háganlo ustedes, jóvenes señoritas. Está en sus manos ahorita el aprendizaje y si gustan pueden buscar otra información por otro lado también. No hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, jóvenes señoritas. Hasta luego.